Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo vamos a hablar del C-101 y de su sustituto. Y para hablar del sustituto del C-101, primero tendremos que comprender qué fue realmente el C-101. En los últimos años del gobierno del general Franco, España era un país que fundamentalmente se preocupaba por crear y no por robar. En esa época los gobernantes tenían un claro concepto de desarrollo económico, cosa que por ejemplo no ocurre en la actualidad. Era un país completamente diferente. Y ese país encontró la necesidad de fabricar de forma urgente un avión de entrenamiento avanzado para el ejército, que además tuviese las capacidades de prestar misiones de apoyo aéreo, porque, entre otras cosas, en el momento que se empieza a diseñar el C-101, el Sáhara todavía era territorio español y se suponía que estos aviones, entre otros, tenían que sustituir a los Super Saeta, que realizaban misiones de apoyo a las fuerzas terrestres. El C-101 fue diseñado por el ingeniero Rafael Rubio a partir de una serie de especificaciones del Ejército del Aire. Entre estas especificaciones estaban que el avión debía tener una gran aceleración, una gran visibilidad, ya que era un avión de entrenamiento en su cabina de vuelo, tenía que ser capaz de realizar maniobras entre más 7,5 y menos 3,7 G, y además ser capaz de aterrizar a casi 200 km por hora. Aparte de las ya mencionadas capacidades de apoyo a las fuerzas terrestres, fundamentalmente pensado en ese momento en el Sáhara, también incluyeron que la obligatoriedad de tener que trasladarse por sus propios medios desde la península hasta las Islas Canarias. Asimismo, esto debería hacerlo a través de sus propios depósitos internos, porque el C-101 se diseñó bajo el requisito de que no tenía que llevar incorporados depósitos en las alas. Muchos aviones de entrenamiento de los años 60, los años 70, incluso los 80, llevaban unos depósitos incluidos en la punta de las alas para albergar combustible. Sin embargo, el C-101 se diseñó con un ala limpia. No se le añadieron estos depósitos incorporados en el fuselaje en la parte final de las alas. Bajo esta premisa se empezó a diseñar el avión y finalmente se incorporó al Ejército del Aire después de pasar las correspondientes pruebas. El Ejército del Aire no solamente ha servido como avión de entrenamiento avanzado, sino también como avión para la Patrulla Águila, que es la patrulla aérea de exhibición del Ejército del Aire español. Del C-101 se han desarrollado varias versiones, el C-101 original, el primario, luego se desarrolló una versión BB, Bravo, posteriormente otra versión CC, Charlie, y por último el C-101DD, Delta, que se le incluía, entre otras cosas, un radar de Marconi, lanzadores Chaff y bengalas y la posibilidad de portar, entre otras cosas, misiles Maverick, los misiles de ataque a tierra. El C-101 tenía un peso, porque ya no está operativo desgraciadamente, excepto una patrulla que ya tenía un peso en vacío de casi 4.000 kilos, técnicamente 3.800 kilos según CASA, y un peso máximo al despegue de 5.600 kilos. Está dotado de un motor de Garrett que desarrollaba una capacidad de empuje de 19,1 kN. Su velocidad era bastante importante porque aunque era un avión subsónico alcanzaba los 770 km por hora, con una velocidad de crucero sobre los 650 y un alcance de autotraslado sin reserva de 2.000 km. Recordemos aquello que hemos dicho anteriormente, que el avión tenía obligatoriedad de ir directamente desde la península hasta Canarias. Su techo de vuelo ascendía a los 12.000 metros y, como hemos mencionado, podía realizar maniobras de fuerza G de hasta 7,5. Como avión de ataque terrestre también se dotó de armamento complementario. Por ejemplo, llevaba un cañón DEFA de 30 milímetros, un cañón bastante potente, la verdad, sobre todo tratándose de un avión de entrenamiento. Pero además de este cañón se incorporaban también ametralladoras de C-70 con los típicos pods y pilones subalares donde podía llevar las bombas típicas de caída libre, incluso misiles como por ejemplo el israelí Shafir 2, el Seagull o el ya mencionado Maverick. Este avión, además, no solamente entró en servicio con el Ejército del Aire español, que terminó encargando, creo que fueron 88 unidades, si mal no recuerdo, sino que también se incorporó a otros países.
por ejemplo Chile, y el cual estáis viendo sus aviones ahora mismo en vuestras pantallas, incorporó unas 35 aeronaves que además fueron ensambladas localmente. La Fuerza Aérea Hondureña también incorporó aviones, 4 C-101, que utilizó entre otras cosas para misiones de combate, y la Fuerza Aérea de Jordania incorporó también un pedido de 16 unidades. Actualmente los aviones chilenos ya han sido dados de baja, los aviones españoles también han sido dados de baja y España está buscando un sustituto. Y vamos a hablar de ese sustituto. En primer lugar, he realizado esta entrada no solamente para ver las especificaciones del C-101, sino para dejar una cosa clara, que el C-101 le creamos y le fabricamos nosotros. Lo primero que se ha hecho ha sido sustituir el C-101 por el PC-21 Pilatus, un avión suizo. Más allá de lo repugnante que es sustituir un avión español por un avión suizo, un país que, entre otras cosas, ha estado dando asilo y cobijo a los criminales terroristas, golpistas, catalanistas, más allá de eso, está la realidad de la mediocridad del ejército del aire, de la mediocridad de los generales y también de los almirantes que forman nuestras fuerzas armadas. En primer lugar, porque sustituimos para tareas de entrenamiento. Inicialmente se habla de no, es que es entrenamiento primario, mira, para eso están los Villan y otros aviones. Se sustituye un avión a reacción por un avión turbohélice. Pero es que no solamente se sustituye en la parte de entrenamiento por eso, sino que además vamos a comprarlo a Suiza, que no solamente, como he dicho, es un país que ha amparado a criminales que han puesto en tela de juicio la integridad territorial de España, sino que además estamos hablando que un país como es el nuestro se dedica a comprar avioncitos que te puede fabricar cualquier ingeniero aeronáutico en primero de carrera, aviones turbohélices para entrenar a nuestros militares. Hay un país que es Serbia, cuyo Producto Interior Bruto es 5 veces el Producto Interior Bruto de la Comunidad de Madrid y que desarrolla su propio avión de entrenamiento turbohélice. Nosotros tenemos capacidades sobradas para desarrollar ese avión. Pero en la versión avanzada, de momento, lo único que se ha hablado es del MB345 de Alenia, de la compañía italiana Alenia, que es el que estáis viendo ahora mismo en vuestras pantallas, o el avión de entrenamiento surcoreano, el T-50 Golden Eagle. Ambos aviones, uno italiano, otro de Corea del Sur, que son aviones de entrenamiento avanzados modernos, el equivalente a nuestro C-101, pero en el siglo XXI. Y también se ha hablado, entre otras posibilidades, de adquirir una versión de avión de entrenamiento avanzado desarrollada por Airbus, con participación española. Bien, de momento lo que hay es cero. Ni el Ministerio de Defensa ha puesto ningún tipo de requisito encima de la mesa, ni de carta de intención siquiera para adquirir el modelo propuesto por Airbus, y lo único que se habla es de comprar otro avión, lo cual demuestra que somos un país que vamos para atrás como los cangrejos. Porque 40 años más tarde de desarrollar, ya casi 50, de desarrollar nuestro propio avión de entrenamiento avanzado y ataque ligero, estamos pensando en comprar un avión a otro país en vez de desarrollar el nuestro. En vez de crear industria en nuestro país, en vez de crear tecnología, en vez de crear recursos, en vez de generar puestos de trabajo importante y no lo único puesto de trabajo que generamos que son de camareros en las Islas Baleares, en vez de hacer eso, lo que estamos pensando es en ir a Corea del Sur, en ir a Italia y comprarle a ellos su avión, creando riqueza en Italia y ofreciendo puestos de trabajo a los italianos y a los surcoreanos. Aparte de ser algo vomitivo, simplemente demuestra que nuestros generales el valor le perdieron el día que le dieron las 3 estrellas de corona. Y aparte de eso, lo que también demuestra es que tenemos un Ministerio de Defensa incapaz de hacer nada a derechas. ¿El motivo? Bueno, quizás el motivo sea que la corrupta querida del actual ocupante de la Moncloa no puede conseguir ningún tipo de prebenda, ni de comisión, ni nada, como suele hacer la corrupta a través de contratos públicos o con empresas que luego reciben dinerito del Estado. Quizás porque no interesa defensa nacional. Bueno, no sé muy bien cuál es el motivo. La única realidad es que nosotros, en vez de desarrollar nuestro propio avión, nos dedicamos, y todavía no hemos hecho absolutamente nada, lo cual todavía es más grave, nos dedicamos a adquirir aviones de otros países. Yo iría mucho más allá. Yo no solamente hablaría de fabricar nuestro propio avión, yo hablaría de aprovechar esta oportunidad histórica, pero claro, para eso tendríamos que tener un gobierno legítimo, no un gobierno corrupto y dictatorial que persigue jueces y periodistas,
crearía una empresa española, bien a través de una UTE, bien a través liderada por Indra, pero yo crearía una empresa española y desarrollaría este avión a través de España, aprovechando el motor del Eurojet, porque por ejemplo Eurojet ya se iba a dotar en teoría, aunque luego no se llevó a la práctica, al Mako, que era la primera versión de ADS de crear un avión de entrenamiento avanzado, que luego al final tampoco se plasmó en nada. Pues con un motor Eurojet y a través de, Tecnobit, Indra y demás, desarrollaría un avión de entrenamiento avanzado, propio, español. ¿Por qué motivo? Bueno, el primero también se puede hacer obviamente con Airbus, desarrollar nuestro propio avión de combate a través de casa, pero yo lo haría con una empresa nueva, una empresa española creada desde cero, para conseguir algo fundamental. Y es no solamente tener una empresa aeronáutica propia, que lo perdimos con casa, sino presionar a Airbus. Decirle a Airbus que nosotros tenemos nuestra propia empresa aeronáutica y que si Airbus no nos regala cositas, no nos da más de lo que estamos recibiendo hasta el momento, pues obviamente España tiene capacidad de sobra para buscar industria aeronáutica en sus propias empresas sin tener que firmar contratos con Airbus. Con lo cual, obviamente, la compañía aérea europea, la compañía aeronáutica europea, abriría los ojos y cambiaría la situación actual. Nosotros perdimos muchísimo peso en Airbus cuando el ultraizquierdista de Zapatero, para conseguir las chorradas que tenía en mente, cedió muchísimo puesto que correspondía a España a franceses y alemanes. Desde entonces cada vez pintamos menos en Airbus, aunque sí es cierto que pudimos conseguir cosas muy importantes gracias al pasado, como Getafe o como Sevilla, pero la realidad es que actualmente cada día pintamos menos en Airbus. Y esto obviamente tiene sus consecuencias, tiene su precio político y tiene su precio aeronáutico. Sin embargo, si nosotros desarrollamos nuestro propio avión, más allá de poder venderlo o no, que bueno, siempre van a caer algunos contratos, porque al final el avión de entrenamiento avanzado, hay muchos más aviones de entrenamiento avanzado en las fuerzas aéreas que fuerzas aéreas con caza. Hay muchas fuerzas aéreas que sí tienen aviones de entrenamiento avanzado que también utilizan como ataque ligero, pero que no se pueden permitir un caza, amén de las propias fuerzas aéreas con cazas. Por lo tanto, en mayor o menor medida, vender vas a vender. Por ejemplo, Corea del Sur ha colocado sus aviones a Filipinas, también creo que a Indonesia, si no me equivoco. Italia colocó los Alenia a Israel. Últimamente también ha exportado aviones a un país que se creía que solo iba a incorporar aviones rusos, como es el caso de Turkmenistán. Al final, ventas por aquí o por allá siempre acabas consiguiendo. Y nos pasó a nosotros con el C-101. Aparte de las 16 de Jordania y las de Honduras, pues llegamos y le vendimos 35 o 36 unidades a Chile, que ensamblaron allí localmente. Por lo tanto, mercado de exportación muy mal se te tiene que dar para que no consigas exportar la aeronave. Y luego, aparte de todo ya mencionado, de creación de industria y creación de desarrollo. Por lo tanto, obviamente se va a hacer lo que se va a hacer, que va a ser adquirir unidades a Italia o a Corea del Sur fundamentalmente, porque dudo mucho que se vayan a adquirir aviones de entrenamiento estadounidense y lo demás son utopías. Vamos a perder algo que tuvimos, vamos a seguir dando marcha atrás, vamos a regalar nuestro dinero a terceros países y además, para rematar la faena, vamos a perder unas capacidades industriales importantísimas. Y no solo eso, sino que como estamos dirigidos por ladrones y corruptos, que lo único que van es utilizar a lo descelebrado de los policías nacionales para gasear ancianas en las calles de Madrid, pues además, en vez de aprovechar una oportunidad histórica que tenemos encima de la mesa de fortalecer nuestra industria nacional, nuestra industria aeronáutica e ir mucho más allá y, como he planteado, directamente desarrollar a través o bien de una UTE o de una empresa creada desde cero nuestro propio avión de entrenamiento para empezar a apretar las tuercas a Airbus. Y eso no es ninguna locura, porque por ejemplo en Alemania o en Francia pasa esto, que está Airbus y hay otras empresas. Por ejemplo en Francia está Airbus y luego aparte tienen otra empresa propia aeronáutica que es Dassault, que nada tiene que ver con Airbus. Entonces, todas estas cosas tenemos que tenerlas muy, muy claras. Y en último lugar tenemos que hablar de Badajoz, tenemos que hablar de Talavera la Real y tenemos que hablar del ala 23. Ya hice un vídeo al respecto dando mi opinión sobre cuál debería ser el sustituto de los F5 que están allí. Y mucho me temo que también el sustituto de esos aviones no va a ser otros que pues, el modelo italiano o el modelo surcoreano. Por lo tanto, vamos a pasar
de entrenar en un caza bombardero como es el F-5 a nuestros pilotos para que den directamente el salto ya a los aviones de combate, a entrenarnos en aviones avanzados y perder esa capacidad increíble que era el ala-23, que realmente formaba pilotos para las futuras alas de caza y ataque del ejército del aire. Es decir, el ridículo, el esperpento que vamos a hacer va a ser espectacular y va a demostrar que somos un país que va para atrás como los cangrejos. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.